Buenos días, hermanos jóvenes, nuevamente, que el Señor les bendiga. Es un gozo verles, ¿verdad?, reunirse para alabar el nombre de nuestro Señor. Vamos a iniciar el concurso de vestimentas, hermanos, y vamos a comenzar de esa manera, ¿verdad? Yo voy a anunciar, yo voy a presentar a la iglesia, ellos pasan y hacemos una fila en esta parte del auditorio, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar, hermanos. Esperamos que esto pues sea agradable también a nuestro Dios, ¿verdad? Que es el propósito por el cual lo estamos haciendo. Y también que ustedes sean bendecidos a través de ello. Primeramente, hermanos, un estudiante del seminario representa a Reino Unido. Pueden voltear, ¿verdad?, para ver a nuestro hermano cómo desfila. Bueno, el Reino Unido es una nación con una historia de monarquía que se remonta a más de 1000 años. Sus icónicos guardias reales, con sus característicos uniformes rojos y altos, sombreros de piel de oso, representan tradición, disciplina y lealtad a la corona. Además, el Reino Unido ha tenido una gran influencia en la expansión del cristianismo a través de las misiones, enviando a hombres y mujeres que llevaron el evangelio a distintas partes del mundo. La Iglesia Bautista Bíblica representa a Holanda. Holanda, región histórica y cultural, dividida en dos partes, Holanda del Sur y Holanda del Norte. Idioma oficial es el neerlandés. La comida es el consumo de pan, de patatas, la moneda es el euro. Pero en temas de misiones, en temas misioneros, los primeros misioneros en llegar a Holanda fue Paul Agos y A. Wiggers van Wood en 1861. Actualmente los Países Bajos tienen una riqueza cristiana histórica. La mitad de la población se considera no religiosa, solo el 4% se identifica como cristianos evangélicos. Los grandes centros urbanos como Ámsterdam, capital, son conocidos por ser impíos. Además, alrededor de 1.5 millones de personas se consideran no alcanzadas, en su mayoría inmigrantes de países musulmanes. Lo peor de todo es que las iglesias saludables son escasas y distantes entre sí. La Iglesia Bautista Sinaí representa Colombia. Colombia, país sudamericano, 52.70 millones de habitantes. Sus principales ciudades son Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena. Los principales problemas son la corrupción, desempleo, pobreza, discriminación, drogadicción, delincuencia juvenil y violación a los derechos humanos. En cuanto a religión, el 92% es católico, el 8% está dividido entre protestantes, musulmanes, judíos y sectas de origen budista. Iglesias bautistas, en total 202 congregaciones con un aproximado de 21.800 miembros, y hay 2 asociaciones bautistas, Unión Bautista Latinoamericana y Alianza Bautista Mundial. La Iglesia Bautista Calvario representa Egipto. Egipto es un país ubicado en el noreste de África con una historia rica que se remonta a las antiguas civilizaciones. Su capital es El Cairo y su población supera los 100 millones de habitantes. La religión predominante es el Islam, con más del 90% de la población siendo musulmana. Los cristianos, en su mayoría copto-ortodoxos, constituyen alrededor del 10%. A pesar de la coexistencia religiosa, los cristianos de Egipto enfrentan dificultades y persecución. Los misioneros enfrentan desafíos debido a las restricciones y hostilidad. La necesidad de obreros para compartir el evangelio sigue siendo urgente, ya que la población egipcia, en su mayoría musulmana, aún necesita escuchar el mensaje de esperanza de Cristo. La Misión Bautista Fuente de Vida representa India. La India es un vasto país de Asia del Sur con un terreno diverso que abarca desde las cumbres del Himalaya hasta la costa del Océano Índico. La población de la India se estima en 1.441 millones de habitantes, lo que la convierte en el país más poblado del mundo. La religión más predominante de India es el hinduismo,
que practica aproximadamente el 80% de la población, este país tiene una presencia mínima de cristianos. India necesita del Evangelio y de nuestras oraciones. La Iglesia Bautista Ebenezer representa a las etnias huastecas. En México existen 68 pueblos indígenas. Cada grupo habla su propia lengua natal o original y existen más de 364 con sus variantes. En esta ocasión estamos representando a la Huasteca y Náhuatl. Los primeros están en el estado de Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y nuestra Huasteca Potosina, donde se establecen en 20 municipios. De estos 20, solo 11 municipios se concentran los huastecos, como por ejemplo en el municipio de Aquismón, Tanlajas, Ciudad Valles, Huehuetlán, Tampamolón, San Vicente, Tancuayalap, por mencionar. En la Huasteca Potosina hay otros grupos étnicos como los náhuatl y los pames. Se dice que los náhuatl son el grupo indígena más numeroso de México. Son pueblos ligados a sus tierras, a sus frutos, que han resultado en diversas maneras su relación con la naturaleza. Ellos habitan en los estados de Veracruz, Puebla, Guerrero y San Luis, Hidalgo, Morelos, y México y Tlaxcala. Costumbres y tradiciones de los náhuatl. Destaca el Día de Muertos, que es mencionado como Xantolo. Su medicina es tradicional en las hierbas y plantas tradicionales, en la espiritualidad, en creencias, se extiende en el núcleo familiar, que se extiende en generación. Su artesanía es textil, realizan piezas de cerámica, bordados y tejidos. Los náhuatl en San Luis Potosí se concentran en los municipios de Tamazunchale, Gilitla, Tampacán, Coscatlán, Axtla de Terraza y Matlapa. En el 2024 se estima que hay 73.233 habitantes de la lengua huasteca. Por su parte, el náhuatl es la lengua indígena más hablada en México, con más de 1.775 hablantes. Por mencionar la gastronomía, los tamales de chilpán, de frijol de zarabanda y sobre todo el zacahuil. La Iglesia Bautista Victoria en Cristo representa a Corea del Sur. Corea del Sur, oficialmente denominada República de Corea o en coreano Jeonmingu, es un país situado en el este de Asia, en la mitad del sur de la península de Corea. El idioma oficial es el coreano, escrito con el alfabeto Hangul. Según estimaciones, la población de Corea del Sur es aproximadamente de 51.63 millones de personas. Corea del Sur es un ejemplo de la obra misionera. El Evangelio llegó a su tierra por primera vez en 1885 y en 2016 había más de 27,000 coreanos misioneros de varias denominaciones sirviendo en diferentes países. El materialismo y el ateísmo van en aumento y la Iglesia Bautista de la Convención, quien tiene mayor presencia, así como otros grupos bautistas, reconocen que es punto crucial para seguir anunciando las buenas nuevas. Amén. La Iglesia Bautista Solo Cristo Salva representa a Ghana. Afuxapén Vázquez Mireles. Missionaries in Ghana, África. Christoye Simbonjefo. Somos la familia Vázquez Mireles, misioneros en Ghana, África,
y lo que él dijo es que Cristo recibe a los hombres pecadores. En Ghana tenemos aproximadamente 35,000 habitantes, 35 millones de habitantes, de los cuales actualmente estamos 2 familias misioneras sirviendo al Señor. Ahí el país se conforma con un aproximado de 60% islámico. Estamos trabajando con los musulmanes, trabajamos también con gente que aún no conoce de Cristo. Y bueno, la vestimenta que presenta aquí la hermana Miroslava es lo típico del país de Ghana. Hermanos, la gran necesidad sigue latente en el país de Ghana por más misioneros, por más obreros que rindan su vida a servir al Señor en aquel lugar. Dios les bendiga, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Peniel representa Vietnam. Vietnam, geografía. Es un país que se encuentra al sur continente asiático. Es un país en forma de S y en sus alrededores encontramos como Laos, Camboya, China y el mar Mediterráneo de China. Bandera. Lo rojo es rojo y tiene una estrella en el centro. Representa el símbolo del derramamiento de sangre y lucha del éxito de la revolución comunista. El color amarillo de la estrella representa el color de la raza vietnamita. Habitantes, 99.5 millones de habitantes. Su capital es Haoni con 8.557.000 habitantes. Lenguaje, Tinghueu. Moneda y valor, el tong vietnamita. Para cambiar un peso mexicano se necesita alrededor de 1.249.81 centavos a cambiar al peso mexicano. Religión, predomina más el budista con 9.3%, católico 6.7%, Cao Hao 1.5%, Cao Dadi 1.1%, cristianismo protestante 0.5%. Dios les bendiga. Iglesia Bautista La Fe representa Afganistán. Afganistán es un país ubicado en Asia del Sur. Su capital y ciudad más grande es Kabul. El clima en Afganistán es continental con inviernos fríos y veranos calurosos. La temperatura media es de menos 10 grados centígrados a 40 grados. La población de Afganistán es de aproximadamente 38 millones de personas, según estimaciones de 2020. La religión más importante en Afganistán es el Islam, que es practicado por más del 99% de la población. El Islam es la religión oficial del país y la ley islámica es la base del sistema legal afgano. La economía de Afganistán es una de las más pobres del mundo. Afganistán ha sido afectado por décadas de conflicto y violencia, incluyendo la invasión soviética en 1979, la guerra civil de los años 90 y la ocupación estadounidense de 2001. A pesar de los desafíos y peligros, hay oportunidades para el ministerio en Afganistán, como apoyar con ayuda humanitaria, ya que Afganistán necesita ayuda para abordar la pobreza, la malnutrición y la falta de acceso a servicios básicos como la educación y atención médica. Hay varios desafíos que pueden ser abordados al ministrar en Afganistán, ya que es un país inestable y hay un riesgo significativo de violencia y ataques terroristas. Sin embargo, la necesidad es mucha. Y como dice la palabra de nuestro Dios en Romanos 10:13, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ellos necesitan la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. La Iglesia Bautista Emanuel representa China. China, oficialmente conocida como la República Popular China o China Comunista,
Es un país ubicado en el este de Asia. Sus religiones mayoritarias son el Islam o el budismo tibetano. China es el país más poblado del mundo, con una población de más de 1.400 millones de personas y un total de más de 50 grupos étnicos. Su ropa tradicional es el hanfu, la cual es usada por la etnia Han, etnia que representa la mayoría de la parte de la población china. El cristianismo llegó a China en el siglo VII a través de misioneros nestorianos y es considerada una religión imperialista o protestante. En 1942 muchas iglesias fueron destruidas y los líderes cristianos fueron encarcelados y ejecutados. Actualmente la población cristiana en China es de unos 96,7 millones, poco menos del 7% de la población total del país. La Iglesia Bautista Bethesda representa a España. Buenos días, jóvenes. Nosotros venimos representando al país de España. España se encuentra en el continente europeo. En España hay 47.899.366 habitantes. Su capital es Madrid. En España el porcentaje de religiones está así: católicos con un 53.6%, ateos 29% y otras religiones 3%. En Olías del Rey, España, se encuentra sirviendo el misionero Alfonso Alviso junto con su familia. El nombre de su esposa es Laura Segrove. Tienen 2 hijos que son Ami y Adriel. El lugar donde ellos hacen la obra es en Toledo, donde se reúne la iglesia. El hermano pide sus oraciones y agradece también por el apoyo que le han dado a su iglesia. Amén. La Iglesia Bautista Betel Norte representa Japón. Japón es un país ubicado en el este de Asia, conformado por más de 6.800 islas en el Océano Pacífico. Su capital es Tokio, la ciudad más poblada del país y con un importante centro económico, cultural y político. La Iglesia Bautista Victoria en Cristo representa Francia. La capital del país es París, uno de los lugares más atractivos del mundo. Es el país más grande que se encuentra en el área de Europa Occidental. Su moneda oficial es el euro. Es un estado laico. Esto quiere decir que el estado no tiene ninguna identidad religiosa. El idioma oficial es el francés y muchos habitantes también hablan español e italiano. La educación en el país es obligatoria hasta cumplir los 16 años. La religión que predomina en el país es la católica, pero también se practican algunas otras religiones, principalmente el budismo, el judaísmo y el islam. De igual manera, muchos habitantes se consideran no practicantes. Una disculpa, es correcto lo que dijeron, pero es la Iglesia Bautista Bíblica de Victoria. La Misión Bautista Bíblica para Sordos representa Estonia. Estonia es un país de la región balítica de Europa, limitada al sur con Letonia, al este con Rusia, al norte con el Golfo de Finlandia y al oeste con el mar Báltico. Estonia es una de las 27 naciones que forman la Unión Europea, con una Europa. El territorio de Estonia comprende una región continental y un conjunto de 2.222 islas y islotes dentro del mar Báltico, cubriendo un total de 45.228 kilómetros. Está dividida políticamente en 15 condados y la capital del país es su mayor ciudad, Tallinn. La única lengua oficial de la República de Estonia es el idioma estonio, que pertenece a la rama balto-fínica de la familia de las lenguas ugrofinesas germánicas.
y es uno de los pocos idiomas de Europa sin orígenes indoeuropeos. También hay todavía una gran cantidad de personas que conocen el idioma ruso. Originalmente pasó a formar una parte de Rusia desde el siglo XX hasta principios del siglo XX. En la década de 1940 quedó bajo dominio alemán hasta que Rusia la liberó durante la Segunda Guerra Mundial y pasó a formar parte de la Unión Soviética. Estonia se convirtió en un país independiente cuando la Unión Soviética se separó en 1901. La mayoría de la población de Estonia no profesa ninguna religión organizada. El 54% de la población dice que no ser religiosas, el 45.3% dice como cristianía y solo el 4.9% dice ser evangélica. Actualmente hay 4 familias misioneras a través del Compromiso Bíblico Bautista Internacional que está administrado en el país de Estonia. Por favor, ora por más conversos en Estonia y que más personas podrían recibir a Cristo como su Salvador personal. Gracias. La Misión Bautista del Divino Salvador representa a Corea del Norte. En Corea del Norte, la vestimenta tradicional es el Joseon-hot, que es la forma en que los norcoreanos llaman al hanbok. Las comidas típicas de Corea del Norte son el kimchi, la pasta de judías, el soju, entre otras más. En Corea del Norte no hay una religión predominante, ya que el gobierno persecute a todas las religiones y promueve el culto a la persona de Kim Jong-un. Pero hay religiones minoristas, son animistas, cristianos y budistas. El 12,3% es de animistas, el 2% son cristianos, el 1,5% son budistas, el 71,3% son no creyentes y otras religiones ocupan el 12,9%. Gracias. La Iglesia Bautista Vida Nueva representa Arabia Saudita. Arabia Saudí. La capital de este país es Riad, con 3.351.000 habitantes. El lenguaje oficial es el árabe, aunque el inglés también predomina en relaciones comerciales. La moneda es el rial o el real saudí. En el caso de la religión, el 85% está conformado por musulmanes suníes, musulmanes chiíes y el 1% por cristianos. La forma de Estado es la monarquía absoluta. Su bandera es de color verde con la shahada o el credo musulmán en las letras árabes blancas que se traduce como no hay más Dios que Dios. Mahoma es su mensajero. Las letras están ubicadas en el centro sobre un sable blanco en posición horizontal apuntado hacia la izquierda. El nombre oficial de este país es Al-Mamlaka Al-Arabia Al-Saudia y su población real es de 32.175.000 habitantes. La señorita que está representando Francia nos va a recitar un versículo en francés. Jean 4:16. Car Dieu tant donné aimer le monde, tant a donné les... Voy a volver a comenzar, perdón. Jean 3:16. Car Dieu tant aimé le monde qui a donné son Fils unique. En tant que quelqu'un qui aime et croit en lui ne périsse point, mais il avait la vie éternelle. Si le entendí bien, hermanos, es Juan 3:16.
Un fuerte aplauso, hermanos, para cada uno de los participantes. Bueno, pueden salir hacia su derecha, por favor. Ahí con cuidado con el instrumento. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos, por atender al llamado para participar en este concurso.